unidad intersindical, que nosotros tenemos que verla o la vemos en una perspectiva del cambio social. Nosotros creemos que tenemos que ir al encuentro de una concepción del sindicalismo que esté acorde con el papel sindical en el proceso productivo, con el papel del sindicalismo en el Estado, pero también con la vida política y social en la cual estamos viviendo. Y ahí el protagonista pues debe ser pues los trabajadores, pero en unidad con el pueblo y con la nación colombiana, dentro de una concepción de cambio democrático, ¿sí? Y que ha tenido dificultades y que creo que hemos podido avanzar, pero tenemos todavía un pueblo dividido, disperso, débil, atomizado, precisamente sobre el cual, o con el cual, no sobre, perdón, excúsenme, con el cual tenemos que trabajar precisamente hacia un proceso de unidad. Y en este sentido, la unidad sindical la vemos como un prerequisito para potenciar las luchas por el cambio social. ¿Por qué? Porque el cambio precisamente se hace con fuerzas sindicales, con el pueblo en condiciones de hacerlo. De allí que necesitamos tener una voluntad política común hacia el cambio social. Reciente experiencia, por ejemplo, la del estallido social, la del 21N, expresó esas necesidades y con una, digamos, convocatoria inicial del movimiento sindical que después pues se abrió totalmente y fue desbordada, abrió un camino de redención social. Entonces, lo que podemos ver es que producto de ese proceso, hoy la fuerza del cambio ha sido recogida en un proyecto político que ganó unas elecciones, pero que necesita seguir empujando desde la gente para que el cambio sea real y no se quede atascado en los vericuetos de la burocracia de todo tipo. No estoy hablando de todo tipo de burocracias, muchas de las cuales o algunas de las cuales se sienten incómodas con el cambio. Por eso, la tarea es buscar el carácter de la unidad de los trabajadores, porque la unidad de los trabajadores es un excelente instrumento de lucha en nuestras manos que hemos venido construyendo a lo largo de siglos, desde que apareció la clase trabajadora, y ha sido precisamente con el concurso de fuerzas políticas interesadas en el cambio social, en la democracia, en las transformaciones sociales. Y precisamente la unidad es un instrumento de lucha, no es un fin en sí mismo, es un medio de lucha que facilita la acción conjunta de los trabajadores en función de las reivindicaciones inmediatas de mejores condiciones salariales, prestacionales, de mejores relaciones en el trabajo. Pero al mismo tiempo esta unidad sirve no solo para este tipo de mejoras que tienen que ver con nuestras reivindicaciones de tipo salarial o prestacional, sino también para el cambio social, porque no son dos aspectos separados. No podemos decir que de un lado marcha la unidad gremial y de otro lado la unidad con objetivos sociopolíticos. Eso sería un error. Hay que integrar los dos elementos en un proceso, digamos, que nos permita grandes beneficios para los trabajadores. Y entonces la pregunta es, ¿hacer un sindicato, una federación o una confederación revela la unidad? Es una pregunta muy importante porque en la mayoría de los casos los trabajadores se organizan o nos organizamos gremialmente unidos por intereses individuales, que nos aumenten el salario, que tengamos estabilidad en el empleo, que nos paguen nuestras prestaciones, nuestras primas. Y eso es importante y es fundamental también. Pero necesitamos que la unidad avance hacia los motivos de clase social o de cambio social,
hacia entender que nosotros representamos una clase social y como tal necesitamos un cambio para poder empoderarnos y en esa medida construir sociedades más equilibradas. Entonces, cuando nos unimos solamente por lo gremial, es como juntarnos mecánicamente, porque comprendemos cada uno de manera aislada que para determinados logros necesitamos estar unidos. Entonces sumamos fuerzas para obtener las mejores condiciones laborales. Pero ahí, en esa mirada solamente gremial, lo determinante sigue siendo lo mío, lo individual, lo personal. Y entonces, precisamente se trata de avanzar más allá de eso para podernos unir con el conjunto de la sociedad, para no sentirnos solos, para no seguir siendo solamente los individuos, sino convertirnos en una fuerza importante. Entonces, ese es el camino que nosotros proponemos. Pasar de estar simplemente juntos a construir una auténtica unidad de los trabajadores. Y entonces esa auténtica unidad está determinada son por los objetivos de política social, los objetivos del cambio social. Porque en la forma meramente gremial nos juntamos por nuestra cercanía en el espacio físico, por estar en una misma entidad, por ejemplo, y ahí hemos tenido una cantidad de logros, pero muchos de ellos, por ejemplo, el caso de la ampliación de la planta, pues ha estado unido a procesos políticos de cambio social. Si no, no hubiéramos podido lograr eso. ¿Sí? Entonces, lo gremial solo nos lleva a los trabajadores a juntarnos para mejorar la situación individual. Y si solo seguimos trabajando pensando en esa situación individual como única salida, entonces tenemos una organización social en la composición, pero individual en sus metas. Y aunque es muy importante, porque de todas maneras es un paso de organización, no es suficiente. Necesitamos tener claro que somos de una clase social que se llaman trabajadores y que esa unidad de los trabajadores pues se da fundamentalmente es alrededor del cambio social. O sea que la unidad para el cambio social es la unidad que está mirando hacia la comprensión del papel de la clase trabajadora, no solo en el proceso productivo o en el proceso de trabajo, sino el papel de la clase trabajadora en el proceso del cambio social, en el proceso de constituir una sociedad en muchas mejores condiciones de las que estamos viviendo. Y entonces, eh, ese cambio ahí tiene otro sentido, porque es el cambio ante una visión, digamos, de lo que significa la dinámica social. Porque en el cambio gremial simplemente es la visión de la víctima indefensa, del autoritarismo patronal o el autoritarismo del jefe inmediato. Pero el paso más importante es a la imagen histórica social de lo que significa la clase trabajadora, que tiene un gran poder como tal en la medida en que mantenga su unidad como clase. Por eso, el trabajador que no esté con el cambio social, que no asume la lucha como la potencia política del pueblo trabajador, continuará siendo una persona aislada, solitaria, perdida en la maraña del mundo que nos rodea, que no logra comprender que las relaciones sociales y políticas de poder son cambiantes y dependen de la fuerza de los trabajadores. Ineluctablemente, no estamos condenados a nada, ni salvados de nada. Es la fuerza de los trabajadores,
es la posibilidad de unirnos, es la posibilidad de construir relaciones sociales y políticas y construir fuerzas comunes, la que nos permiten los cambios sociales. Y ya pues se demostró precisamente hace poco con el caso del estallido social. Entonces, ahí nuestra unidad o el valor de la unidad es la unidad de la clase trabajadora. Eso es lo más importante. Porque ahí nos colocamos en el torrente de lo social, en el torrente de los hechos históricos, tanto del pasado como del presente, como del futuro, que han generado, estamos generando y generaremos desde el movimiento sindical. Porque al vernos como clase social es la única manera de eliminar el pesimismo y la resignación, de eliminar el sentimiento de aislamiento frente al transitorio poder de las fuerzas tradicionales y sobreexplotadoras del trabajo humano. Tener claro esa transitoriedad y tener claro precisamente, sobre todo hoy que ya iniciamos un proceso de cambio, que hay que profundizar dicho proceso para tener unas relaciones de trabajo mucho más dignas en todos los sectores del trabajo, no solo en el sector público y no solo en el sector de la entidad, por ejemplo. Y entender que estos poderes que han dominado durante mucho tiempo son transitorios, que estas fuerzas tradicionales pueden ser derrotadas, pero solo depende de nuestra unidad como clase social. Y es ese entendimiento el que nosotros propugnamos para que se asuma. Entender que el sistema como está concebido en nuestro país en muchos aspectos está enfermo. Está en cuidados intensivos y necesita cambios urgentes, como por ejemplo el tema de la salud, las relaciones de trabajo. Entonces necesitamos dar un salto en esos aspectos, pero también un salto en el saber, un salto en el hacer, un salto en colocarnos frente al mundo de una manera distinta, en una economía traspasada por la ecología, pero que sea una economía y una ecología social que potencie la vida. Esa es una tarea precisamente que nos corresponde a nosotros los trabajadores liderarla en nuestro empoderamiento como potencia del trabajo. Entonces, esta unidad de lucha implica un enfrentamiento con las formas, digamos, más tradicionales del capital. Implica una unidad solidaria también de parte nuestra. Entonces, fíjese que tienen dos elementos. Uno, el enfrentamiento a las formas tradicionales del capital, pero por otro lado, la unidad solidaria dentro de los trabajadores. Entonces, ahí nos toca comprender, digamos, el tipo de relaciones dentro del modo de producción capitalista que hace que los trabajadores juguemos un papel, que nos enfrenta en ese contexto precisamente a buscar unas relaciones de trabajo mucho mejores y nos permita procesos de negociación a partir de qué? Pues de la unificación de nuestras fuerzas. Y eso es muy importante. Una son las relaciones de lucha social por el cambio que implican precisamente estar en una batalla con las fuerzas tradicionales, y hablo en una batalla eh, pacífica, social, de ideas, de movilización, que al mismo tiempo ya lleva dentro de sí las relaciones
entre los trabajadores comprometidos con dicho cambio, que deben ser de solidaridad y de apoyo mutuo. Este es digamos, un modo de ser de la lucha por cambiar las condiciones nacionales e internacionales, lo que implica una conciencia sociopolítica más allá de lo puramente gremial. Es la lucha contra la injusticia, contra la falta de progresividad del sistema fiscal, es la lucha por la paz, que nosotros la definimos en nuestros lemas de Utradian: solidaridad, libertad y paz con justicia social. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir? Pues que la división y la unidad son dos caras de un mismo problema. Dos concepciones. La neoliberal, que modela el sindicalismo de acuerdo a las necesidades del empresariado o las necesidades de una clase política, avara y desconsiderada. Eso lo vimos, por ejemplo, aquí hubo un sector muy pequeño, pero lo hubo. El sindicalismo se opuso al incremento del salario. Quería que le incrementaran menos el salario a los trabajadores. Entonces, un sindicalismo neoliberal, ¿sí? Que se une con esa clase política avara y desconsiderada y se opone al incremento salarial. Y eso pasó. Entonces, ahí, ese tipo de sindicalismo es un sindicalismo perverso, amarillo. Es un sindicalismo que no responde a los intereses de la clase trabajadora. Es un sindicalismo vendido a las élites políticas tradicionales. Y entonces nosotros necesitamos construir y desarrollar, porque en alguna forma ya lo tenemos construido, los elementos centrales, que es la forma precisamente unitaria, auténtica de los trabajadores en función del cambio social de corte libertario. Y entonces lo que vemos es que el proyecto neoliberal ahonda en la división del movimiento sindical, porque está cada quien ahí en su lucha personal y por intereses individuales. Esa es la característica de ese proyecto que ha infiltrado el movimiento sindical, que está en esa tarea, una tarea neoliberal, una lucha personal por intereses individuales. Y por eso lo que agenciamos precisamente es el desarrollo de las fuerzas del cambio social y política que se activen en un proceso de unidad interna. Y vemos precisamente la división en la lucha contra el cambio y vemos la unidad de los trabajadores en la lucha por el cambio social y por las mejores condiciones de vida para el conjunto de los colombianos y las colombianas. Entonces, la unidad sindical debe estar ligada al desarrollo de las fuerzas sociales y políticas por el cambio social. La sola unidad gremial es un proceso meramente mecánico, un proceso que desconoce pues que el movimiento sindical es producto de un avance sociohistórico. En esa mirada gremial simplemente se ven los intereses individuales y particulares. Y se desconoce el proceso social y político de unidad que necesitan los trabajadores. En esa perspectiva, esa mirada puramente gremial es una mirada divisionista que ataca lo social y que normalmente es manipulada desde las élites, desde los discursos de las élites tradicionales, que son bastante agresivas en todos los espacios de la vida social y que no quieren reconocer que si hoy tenemos condiciones difíciles en Colombia,
Si hoy tenemos condiciones gravísimas en Colombia, es precisamente porque la mayoría del tiempo han gobernado y nos han puesto en esas condiciones. Porque las élites no han sido capaces de expresar las necesidades de la gente, sino simplemente las necesidades suyas como élites. Y han logrado algunos aliados ahí que hoy defienden ese sindicalismo puramente gremial y ese sindicalismo de corte neoliberal, que es de carácter divisionista. Por eso no aceptamos la tesis de que la división es un fenómeno puramente democrático, o que entre más división es donde más se tiene de dónde escoger. No. Consideramos que la unidad debe recoger los elementos gremiales, pero también debe estar comprometida con una estrategia hacia el cambio social. Por eso lo decimos, división y unidad son dos caras del mismo problema. La unidad es un instrumento de gran eficacia que sirve para impulsar las reivindicaciones más inmediatas de los trabajadores y para impulsar también el cambio social. La unidad es social y política, porque emana de las fuerzas sociales y políticas de los trabajadores abanderados por el cambio social, mientras que la división procede de los sectores interesados en el anticambio social, o sea, los que están en contra del cambio social. Ahí están los divisionistas, quienes justifican y defienden el accionar de las élites tradicionales. De ahí que la lucha de la unidad sea por el cambio social y político frente a la división que plantean los defensores del statu quo. En esa perspectiva, no tenemos razones ni económicas, ni políticas, ni legales que justifiquen la división de los trabajadores. Por eso, nuestra reflexión del día de hoy simplemente es un llamado a entendernos como clase social y en esa perspectiva desarrollar nuestra actuación. Eso es llamado. Es algo que nos parece que ya en el nivel que estamos, en el caso de la DIAN y en el caso de los empleados públicos, podemos asumirlo, porque tenemos suficiente comprensión del fenómeno. Y la invitación es esa, a construir unidad, pero unidad para el cambio social. Unidad que recoja lo gremial, indudablemente, pero dentro de un contexto de una lucha más fuerte, que es la lucha por una Colombia digna, soberana, que es la lucha por la progresividad fiscal, que es la lucha precisamente por todas estas reivindicaciones que en términos gruesos nos unen como país y las reivindicaciones que en términos concretos también nos unen como organización a partir de nuestras propias necesidades.